Es un momento crucial, todas las voces hay que escuchar. Sin enfrentarnos, dialogando, nuestros problemas no esperan más. Miremos qué está sucediendo, hagamos todos el esfuerzo. Unidos pongamos primero a nuestro Perú. Hoy más que nunca bien informado hay que estar. La dosis precisa es uno al día a dialogar. Uno al día en RCR Radio con Ricardo Alba y Mayra Álvarez. Siempre al día con las noticias. Diario 1 en la radio. Con el señor Virgilio Acuña Peralta, fue regidor, congresista, ex viceministro de Transporte. ¿Cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por estar en Diario 1 en la radio. Mayra, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Una crisis que no tiene cuándo acabar, ni por dónde acabar, ni pie ni cabeza, porque creo que hay mucho enfrentamiento, el país, las regiones, el Ejecutivo, Legislativo, vemos de todo. Pero la primera pregunta, ¿cuándo cree usted que empezó esta crisis política en la que estamos? Esta crisis ha empezado, yo creo, desde que se fundó la República. Desde que se fundó la República tuvimos un sistema absolutamente centralista y corrupto. No es de este gobierno, no es del gobierno anterior, ni del gobierno del año 90, los 60. Es desde que fundó la República, los fundadores decidieron que la administración sea absolutamente centralista y por otro lado, la corrupción. La corrupción no es de ahora. Nuestro país está lleno de corruptos y está lleno de traidores. Durante la Guerra del Pacífico había muchos presidentes traidores que en vez de enfrentarlo se fugaban a otro lado. La Guerra del Pacífico, recordarán que un presidente Pardo, que en vez de irse a comprar armamento se fugó con toda la riqueza. Entonces, esta crisis no es de ahora. Lo que pasa es que a medida del tiempo, el pueblo se organiza más, el pueblo tiene más conocimiento y a medida del tiempo protesta más. Lo que estamos viendo ahora es la expresión de tanta injusticia, de tanta desigualdad, de tanto abandono que tienen los pueblos, y los pueblos están en pleno derecho de reclamar. Por eso es esta crisis. Y para resolver esta crisis tenemos que tener planteamientos muy radicales en la justicia, en la política, en la salud, en la educación. Todo tiene que cambiarse, pues de lo contrario podemos cambiar de presidente, podemos cambiar de Congreso y la situación crítica continuará de la misma manera como estamos ahora. Quiero empezar por la primera parte que usted mencionó. Este programa es emitido desde la capital, desde Lima, ¿no?, para diferentes regiones del país. Sin embargo, se dice que Lima no es el Perú. Y es por ello la parte de las protestas, las regiones del sur, abandonadas, postergadas, porque siempre ha habido de cierta manera un centralismo que no se ha sentido, no se ha reflejado en las necesidades que tienen las regiones del país, tan golpeadas. ¿Usted considera que eso sería el efecto que está causando en este momento estas crisis, por ejemplo, en Puno? Vea, tenemos casi 2 meses de protestas permanentes. Yo, por mi relación política, tengo oportunidad de conversar con mucha gente. Y recuerdo la palabra de dos compatriotas, uno de Cusco, el otro de Arequipa, cuando le dije, compatriota, ¿por qué tantas protestas? Me dijo, don Virgilio, la razón es muy simple. Todo el pueblo hemos elegido al presidente Castillo. A él lo hemos elegido como presidente porque en él estuvieron las esperanzas de que haya un gran cambio en el país. Cuando nos han quitado al presidente Castillo, lo que tenemos que hacer es reclamar. Entonces, el reclamo que está actualmente no es solo del Puno, no es solo de Arequipa, no es de todo el país, porque por esas razones elegimos al presidente Castillo, porque pensamos que en él estaban las esperanzas, además porque él prometía que iban a ser los grandes cambios. Entonces, al salir Pedro Castillo del gobierno, viene la protesta porque quisieran que la gobernante actual cumpla con las promesas, que es esa gran atención a los pueblos que están abandonados. Los pueblos no tienen agua, no tienen luz. Bueno, pero esas cosas ya todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe. ¿Usted considera que el problema es que todas las decisiones están en Lima? O sea, para que tengas un pequeño colegio, una pequeña posta médica, todo tiene que consultarlo a Lima. Y por eso le reitero, no vale la pena repetir todo lo que falta. Lo que hay que insistir en que el poder no puede estar concentrado solo en Lima. A las regiones tenemos que trasladar el poder. A las regiones, a los alcaldes, gobernadores regionales, alcaldes provinciales, tienen que tener poder para poder resolver los problemas. Mire, todo el Perú sabe que yo tengo un hermano que es gobernador regional de La Libertad.
Yo he escuchado a mi hermano en una radio que dice que en La Libertad tienen 2.300 colegios públicos y que de ellos 10%, o sea, 230 colegios, tienen problemas de infraestructura, de carpeta, todo lo que es viejo y malogrado. Y él tiene que pedir permiso a Calima para reconstruir los colegios. Y esa es la razón por que el Perú está muy mal, porque todo está centralizado. ¿Por qué no le dan poder a las regiones para que cada región pueda resolver el tema de la educación, el tema de la seguridad, el tema de la salud? Por eso es que yo agradezco a usted, Mayra, esta entrevista, porque mi misión es difundir en todo el Perú que no hay que luchar por un presidente ni por un congreso, hay que luchar porque el poder se quite a Lima y se trasladen a las regiones. Algo muy cierto que usted acaba de mencionar, es de esa manera fue el gobierno del expresidente Pedro Castillo que no vimos haciendo sus consejos de ministros descentralizados en todo el país. ¿Se consiguió algo? Porque ahora se menciona y dice cierta parte política también del país que lo utilizaron para hacer una contracampaña en contra de algunos políticos. Romper el centralismo no será una tarea sencilla. Romper el centralismo no será la tarea de un gobierno, una generación, tal vez 2 o 3 generaciones. Yo mismo no veré que ese centralismo se rompe porque es una tarea de largo plazo. El presidente Castillo, cuando hacía sus consejos descentralizados, lo que estaba haciendo es escuchar a la población directamente cuáles son sus necesidades para buscar una salida. Pero cuando él regresaba a Lima encontraba que las normas, la ley, los reglamentos y la Constitución no le permitían atender los problemas. Yo recuerdo varias veces haberlo escuchado en Puno, en Andahuaylas, en Cajamarca, dar una orden para que construyan un hospital o un colegio. Pero el funcionario no puede porque las normas están hechas para hacer una serie de seguimientos, una serie de compromisos que hacen que un funcionario no cumpla con atender a los... Le acaban de dar 36 meses de prisión efectiva al expresidente Pedro Castillo. ¿Usted está de acuerdo o cree que es lo más justo para él? Fíjese, primero como sentido común, a todos los que nos escuchan y todos los que escuchan la sentencia, el sentido común te dice, si hay una persona o el presidente Castillo o cualquier otro ya está preso, ¿por qué razón ponerle otros 36 meses más? A lo mejor coinciden con los 36 meses que ya están presos. Es el sentido común. Ahora, el sentido político es que le hablaba en un momento de que el sistema político que tenemos no funciona y por esa razón que muchas las veces yo mismo planteo un cambio de constitución, porque este sistema judicial no está funcionando, ni la Fiscalía, ni el Poder Judicial, ni acá en Lima, ni en provincia, en ninguna región, el sistema de justicia funciona. Si nosotros le preguntamos a cualquier ciudadano de Cajamarca, de Lambayeque, de Loreto, San Martín, ¿funciona el Poder Judicial? Todo el mundo expresa su rechazo porque no está funcionando. ¿Considera que fue un buen gobierno el del expresidente Pedro Castillo, teniendo en cuenta que usted asumió el cargo de viceministro desde el año 2022, noviembre, hasta enero del 2023? Claro, no se puede calificar el gobierno si fue mal o regular porque a Pedro Castillo no lo dejaron gobernar desde el primer día. Antes que juramente ya lo estaban criticando, antes que juramente ya están diciendo que había fraude y le acusaron. O sea, no se puede calificar si fue bueno o malo porque no tuvo tiempo de gobernar, pero más que no tuvo tiempo, no lo dejaban gobernar. Todos los días era crítica y crítica, y por más que él tenía buenas intenciones, no ha podido gobernar, así que no se puede decir. Cuando usted me dice que no creo que tenía buenas intenciones, creo que tenía buena fe para atender la necesidad de la gente, pero desgraciadamente no tuvo tiempo para poder gobernar. Cuando usted me dice que no lo dejaron gobernar, ¿se refiere a las bancadas del Congreso que buscaron de alguna u otra manera vacarlo y destruir prácticamente su gobierno? Mira, el partido político más grande que existe en el Perú se llaman los medios de comunicación. Ellos son más poderosos que la bancada de izquierda, de derecha, de centro, y ellos son los que no dejaban gobernar a Pedro Castillo, porque acá lo señalaban, y eso, de todas maneras, un ser humano tiene que sentir. Lo señalaban con justa razón, ¿cree usted? Porque de todas maneras hay indicios que están en investigación de presuntos hechos de corrupción en el gobierno del expresidente Pedro Castillo, ¿no?
Hay muchas acusaciones, mucho proceso en investigación, pero preguntémonos ahora, ¿por qué a los otros presidentes que han tenido proceso, que su denuncia está mucho más avanzada, por qué no le hacen un cargamontón como le han hecho al presidente Castillo? ¿Usted ve a la prensa si algún día salen hablando de Vizcarra? Que hay testigos que dicen que le dieron un millón de soles, no sé cuánto, pero hay testigos. Su propio ministro dijo, yo te doy el dinero. Hay empresarios que han dicho que le han dado dinero. ¿Y acaso la prensa habla de Vizcarra? ¿Usted cree en la justicia, la prensa habla Virgilio? La prensa habla de Ollanta, la prensa habla de otro presidente. No, el presidente Pedro Pablo ya está libre. Entonces, digo, el partido político más grande del país es esa prensa tradicional y no quiero justificar este hecho del expresidente Pedro Castillo ni lo que se involucró en su momento de algunos presuntos hechos de corrupción, porque lo mencionó usted al inicio del programa. La corrupción también nos ha hecho mucho daño y la corrupción viene de gobiernos atrás. En estos momentos, toda la explicación que usted está dando prácticamente es preciso. Estamos viviendo más de 60 fallecidos, muertos, más de 48 personas asesinadas. Sin embargo, es cierto, los medios de comunicación hay mutis total. Y la justicia también. Por eso le preguntaba hace un momento, ¿usted cree que hay justicia en el país? No hay justicia, por eso yo le he dicho, le he respondido esa pregunta. Primero, el sentido común de todos los peruanos te dice que no hay justicia. Y luego, desde el punto de vista político y profesional, también puedo garantizar de que la justicia no es justa. A ver, voy a describir lo que hemos leído un poco más. El símbolo de la justicia es una mujer con los ojos cerrados y con dos balanzas. Eso significa que la mujer, para que decida la justicia, no debe conocer ni mirar a nadie. Pero acá en el Perú, primero ven quién es y luego aplican la justicia. ¿Qué dirá la fiscal de la Nación, que ayer fue condecorada por el alcalde de Lima, que está siendo investigado, ¿no? O sea, creo ahí también tiene que ver la ética, ¿no? Exacto. La ética, sí. Aparte de haberse perdido tantas cosas en el país políticamente, se ha perdido la moral, se han perdido los valores, se ha perdido la ética profesional, personal de cada político, y eso es lamentable porque trae a consecuencia lo que estamos viendo últimamente, que es un Congreso totalmente deslegitimado, un Congreso con una gran tasa de desaprobación. Solamente el 6% aprueba ese Congreso, un Congreso donde donde se presume que hay una organización por parte de algunas bancadas. Tenemos a un ejecutivo que hasta el día de hoy no sabemos si va a poner mano firme en la decisión política que se tenga que tomar para salir de esta crisis. Un ministro que prácticamente compara a las mujeres con animales, una ministra de la mujer que no se solidariza con una mujer, sino al contrario, afecta o habla del hecho que no perjudica a la mujer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos como ejecutivo, como el legislativo, que está lastimando y está haciendo muchísimo daño al país? Pero empecé diciendo que el sistema que nos administra, que este sistema centralista, no funciona y que por eso es conveniente un cambio de constitución. He hablado de que la justicia no está funcionando y es un desastre. Igual pasa con la política. Cuando tú mencionas el Congreso es una organización que, no como Congreso, sino como personas, porque el Congreso como institución, por supuesto, que debe ser la primera institución del país, porque es el Congreso la que debe de organizar nuestra vida social. Pero las personas que están ahí es producto de partidos políticos que están mal organizados o producto de partidos políticos que utilizan la política para su beneficio personal y no para el beneficio de la población. Por eso es que también insisto que tenemos que cambiar la Constitución para que la gestión política, para el capítulo político cambie. Por ejemplo, ¿por qué las personas que están ahí cometen una serie de delitos? Violadores, ladrones, gente corrupta, hay de todo en el Congreso. ¿Por qué? Porque los partidos políticos, o sea, la ley permite que un partido político pueda designar a cualquiera para que lo represente. El dueño de un partido político, que es Juan Pérez, puede designar a Juanito Pérez, que está en Piura, sin conocerlo.
y luego se da cuenta que cuando está en el Congreso es un violador, es un narcotraficante, es un asesino, y es la razón porque las personas que están en el Congreso no nos sirven para nada. Reitero, el Congreso como Congreso es una institución que sí vale la pena cuidarla, pero las personas que están ahí son las que le hacen daño a esta institución, y esas personas que están ahí son designadas por los congresistas. Por eso que nosotros, con una nación política que se llama Perú Federal, que estamos en un proceso de construcción, planteamos que un partido político debe trasladar también el poder a cada región. La organización política también debe ser descentralizada, de tal manera que los mejores dirigentes de Arequipa, los mejores dirigentes de Piura, o de La Libertad, o de Loreto, salgan producto de la designación de sus vecinos, y no producto de la designación a dedo del dueño de un partido político. Es muy importante lo que usted menciona, y no me quiero ir a la pausa sin hacerle esta pregunta. ¿Usted cree que el partido de su hermano le entregó el partido al pueblo? Yo no, o sea, lo he dicho varias veces, y perdóneme Mayra, he dicho yo que en cualquier entrevista política yo no puedo tratar el tema de mis hermanos. Nosotros somos una familia bastante grande, y lo mejor que ha hecho nuestros padres es mantenernos, y me parece muy bien. Le hago la pregunta. Unidos y Alianza para el Progreso. No el partido de su hermano. Acá no mencionamos al señor No, pero César cuando dice Alianza para el Progreso es César Acuña. Pero estamos hablando de temas políticos. Nosotros tenemos un promedio de 65, 70 años todos. Y a esta edad yo personalmente no estoy en condiciones y yo comparto de señalar a ninguno de mis hermanos. Mi mamá decía una cosa: puedo tener hijos ociosos, ladrones o en la cárcel, pero son mis hijos. Y ellos son mis hermanos. No, totalmente de acuerdo. Creo que la familia tiene que primar, y eso es lo que cuenta, los valores, los principios que vienen de casa, para de esa manera ser un buen político, porque ella nos mostró, y usted lo mencionaba hace un momento, en este Congreso hemos visto hasta violadores, y hemos visto de todo. La moral de cada congresista ha estado por los suelos totalmente. ¿Cuál es la salida política a esta crisis? Acá hay dos salidas. Primero, ojalá nos escuche gente joven. El primer tema es cómo encontrar los mejores líderes para que nos manejen y tengan una visión de largo plazo. Y esta mañana conversaba con un amigo que es médico, y la discusión es, Virgilio, ¿qué es primero, la educación o la salud? Qué difícil, ¿no? La educación o la salud. Yo ingeniero, él es médico. Él me demostró que primero es la salud, porque él me ha dicho esta mañana que tú sabes que en el Perú el 50% de niños tienen anemia. Y me dijo ahora que en Puno el 70% tienen anemia. Y no solo anemia, tienen plomo en el entonces, cuerpo. Cuando un niño de 0, de un día hasta 7 años, su cerebro está lleno, digamos, de debilidades, o tiene anemia, lo que va a pasar es que va a ser un niño que no va a tener todas las capacidades creativas, de visión, de entendimiento, no lo va a tener porque su cerebro está faltado. Entonces, hay que buscar presidentes que busquen, hay que buscar presidentes que sean los mejores, de tal manera que piensen en el largo plazo, para que las próximas generaciones no sufran como hemos sufrido nosotros, ni sufran como sufren nuestros hijos. Tenemos que pensar en un país de largo plazo, y para eso, como digo, hay que empezar con la salud. La salud, cuidar a los niños de 0 a 6 años, porque ellos serán el futuro de nuestro país. Estamos en una crisis política, señor Virgilio Acuña. Crisis política, la salida es política. No podemos seguir viendo ni mostrando las noticias día a día de más enfrentamientos entre peruanos, de más muertes, de más derramamiento de sangre. Se tiene que tomar acciones. ¿Usted considera que una de las primeras acciones sería la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, teniendo en cuenta que el Congreso no llega a ningún consenso para adelantar las elecciones? ¿O considera que debería tener la presidenta Dina Boluarte acciones más precisas para calmar y darle paz y tranquilidad al país? Ahora le respondo. Quiero terminar con la parte de la salud. Ayer fue el Día de la Mujer. Así es. Yo puse un tuit que decía así: si uno quisiera celebrar con realidad el Día de la Mujer, lo primero que tenemos que hacer ahora es atender a las niñas igual que los niños. Tenemos como 5 millones de niñas menores de 14, 15 años, cuya educación no es igual que los niños. La educación para una niña siempre es superficial o a veces incompleta. Yo soy un hombre de Landi y conozco el Perú. Los
propios padres. A veces dice, primero el varón, siempre el varón. Entonces, para celebrar el Día de la Mujer más adelante con algarabía, tenemos que empezar por formar mejor a nuestras niñas. Porque ahora de qué gana feliz de la mujer, cuando ya estamos realizados. Lo que hay que empezar desde la infancia. Formar. Ojalá algún día todas las niñas del Perú puedan tener sus 12 años de educación básica. Ojalá. Porque no todas las niñas del Perú tienen los 12 años de educación básica. Es muy cierto, porque la realidad es otra. Ese es el primer tema. El tema de la situación política actual, lo he dicho alguna vez también en Twitter, queramos o no, tenemos una presidenta que es constitucionalmente. Totalmente de acuerdo. A algunos no les gustará, a mí me han señalado, Virgilio, ¿por qué? Porque es la realidad, pues constitucionalmente tenemos una presidenta de la República y es la primera presidenta del Perú. Habrá gente que no le gusta, pero esa es la realidad. Existe una situación política, social, económica muy crítica, que hay una forma de resolver. También recurro a mi padre. Mi padre siempre me decía, solo hablando se entiende la gente. Entonces yo le he propuesto, le he hecho llegar a la presidenta algún mensaje diciendo que lo ideal fuera que nombre una comisión de grandes personalidades y de alto nivel, que no pertenezca a ningún partido político. Yo no puedo estar porque la gente me señala como izquierda o como derecha, no sé qué me dice. Como político. Como político, entonces yo no puedo estar. Tiene que ser personalidades, por ejemplo, Beatriz Merino, Arturo Goodman, el ex rector de la Católica, no recuerdo su nombre, Víctor Delfín. Cuando menos hay 10 grandes personalidades que tienen entre 80 y 90 años, pero son hombres con energía, que se puede hacer una comisión que llame a un diálogo. Presidente de la República, retire el ejército y la policía porque no estamos para matar a nuestra gente. Y a los compatriotas, dejen de tomar carreteras y destruir nuestra infraestructura porque corresponde a todos los peruanos. Yo estoy seguro que esas grandes personalidades en el tiempo van a lograr la paz en el país, porque no podemos continuar de esa manera. Algo tenemos que hacer y lo primero que tiene que hacer es el diálogo. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, el diálogo de la presidenta Dina Boluarte dice una cosa, el discurso, y termina siendo otra cosa, porque hemos visto, señor Virgilio, que hay represalias, que hay represión por parte de la policía y de las Fuerzas Armadas, y de alguna manera no lo puede controlar. Entonces, ¿qué tipo de diálogo se podría hacer? Porque ya tiene 3 meses este gobierno, las protestas, los paros continúan, y el daño que le está haciendo al país más, porque está generando una pérdida económica para estas regiones que son muy importantes. Tal vez el tiempo me dé la razón y que en algún momento la presidenta puede nombrar una comisión de diálogo. Reitero, que sean personalidades que no pertenezcan a ningún partido político y que esas personalidades se acercan a la población y como primer acuerdo debe ser retirar las Fuerzas Armadas del enfrentamiento con la población. Las Fuerzas Armadas no están preparadas para resolver un problema político y ojalá los asesores de la presidenta lean esta entrevista. ¿Usted no considera la renuncia de la presidenta Dina Boluarte? ¿Cree que no debería renunciar? No es necesario porque estamos en una democracia, estamos con una constitución que se ha respetado. Totalmente. Entonces uno tiene que respetar las decisiones porque finalmente la presidenta está ahí porque la población también lo ha elegido. Eso es muy cierto, nadie niega, yo estoy totalmente de acuerdo, la presidenta es presidenta del Perú de manera porque lo hemos elegido. Pero las decisiones son políticas ante la circunstancia y la situación en la que estamos, porque no solamente la población está rechazando a este gobierno, también rechaza al Congreso. También tiene una gran desaprobación, solo el 6% aprueba al Congreso. Hablamos un momento del tema de la anemia, ¿no? Dice que cuando los niños son atacados por anemia, lo que pierden es la visión. Visión me refiero al pensamiento a largo plazo, no a los ojos. Pierden la visión, pierden la creatividad y pierden la actitud. Espero que los asesores de la presidenta, que no habrán tenido anemia, que descubran que la actitud correcta no es el ejército, que la actitud es el diálogo y no el ejército. Se equivocan cuando mandan el ejército y el ejército, como están preparados para disparar, generan este tipo de conflictos. Así que yo espero que los asesores, ojalá
lean o escuchen este mensaje, pero tenemos que buscar formas como dialogar con nuestros ¿Cree compatriotas. que tiene el mejor gabinete la presidenta Dina Boluarte para representar al país? ¿Para hacerle frente a estas crisis? Yo creo que un ministro tiene que ser un hombre con mucha experiencia y un hombre o mujer que conozca el país. Y muchos de ellos no conocen el país ni tienen la experiencia suficiente. Estamos en un país que es uno de los más grandes del planeta. Nuestro país ocupa el lugar número 19 en extensión territorial. Solo Loreto es más grande que Alemania, es más grande que el Ecuador, es más grande que Costa Rica, es más grande que Corea del Sur. Y solo Ucayali y solo Puerto Maldonado, que tengo un amigo ahí, Freddy Braco, ojalá esté escuchando, solo Puerto Maldonado es más grande que Panamá. Entonces, siendo un país tan grande, requerimos ministros, o queremos ministras que realmente conozcan todo nuestro país, todo nuestro territorio. Si no conocen bien nuestro territorio, es imposible tener un buen gabinete. ¿Y cómo considera la actitud del Congreso? ¿Cree que existe algún tipo de blindaje, porque se ha dicho mucho al gobierno de la presidenta Dina Boluarte, o están actuando de manera democrática? Como dijo un momento, el problema de los congresistas son sus incapacidades porque no han sido elegidos correctamente. Cuando designas a una persona a dedo sin previa evaluación, termina fracasando, y eso es lo que está pasando con muchos congresistas que no están preparados y terminan con la aceptación que tenemos ahora. Creo que cada bancada lucha por sus propios intereses, cada bancada lucha. Es más, lo he dicho en un momento, parece que el Congreso estuviera lleno de testaferros, porque como los partidos políticos se han convertido en organizaciones empresariales y en la empresa está permitido el testaferro, o sea, yo puedo en una empresa tener mi representante, pero ese representante en mi empresa tiene que hacer lo que yo le digo, por eso se llaman testaferros. Y yo creo que este Congreso está lleno de testaferros de diferentes organizaciones políticas. ¿Considera que debería adelantarse las elecciones? La Constitución, hasta el 2026. Yo creo que hay que sacar los testaferros para que el país cambie. Deberían, entonces usted sí considera que se debería adelantar las elecciones. Ahora sí, cuénteme un poquito, me gustaría entrar ya a lo que es Perú Federal. O sí. El partido que se está en etapa de inscripción está. Sí, claro. Como le he dicho desde el principio de la conversación, el problema del país no es un problema de izquierda ni de derecha, ni de extrema izquierda ni extrema derecha. El problema del país es que estamos mal administrados. Mal administrados porque se ha centralizado todo el poder y esa es la consecuencia de que todas las regiones no están atendidas, todos los servicios no están atendidos. Nuestra propuesta es que el poder general para administrar un país se fraccione, que una parte del poder se quede en el presidente de la República. Por ejemplo, la defensa nacional, la soberanía nacional, la macroeconomía, la moneda, las relaciones internacionales, esa gran política tiene que ver el presidente de la República. Pero la política que tiene que hacer directamente con la población tiene que verlo cada gobernador regional. ¿Qué actividades están directamente relacionadas con la población? La agricultura. La agricultura, por ejemplo, de Puno es diferente a la de Ica y diferente a la de Loreto. La seguridad. La seguridad de Puno es diferente a la de Loreto, diferente a la de Ucayali, diferente a la de Tumbes. La educación, la salud, la seguridad, la vivienda, el transporte, la minería, esas actividades políticas que tienen que ver directamente con la población, tienen que ser trasladadas a cada gobernador regional. Y ese sería la única solución, porque cada región se administraría con sus propias capacidades. Eso propone y además, federal. Sí, y además eso le permitiría que cada región primero se beneficie de sus recursos naturales, porque otro de los grandes problemas que tiene el país, que el beneficio de los recursos naturales, el de Cajamarca, el de Amazonas, el de Arequipa, de Tacna, de Moquegua, no le sirve a los pobladores, le sirve primero a las grandes empresas. Totalmente de acuerdo. Y eso es lo que tenemos que cortar. La última pregunta para ya terminar esta entrevista. ¿Rompió alianzas con el señor Antauro Humala?
Bueno, yo hice un comunicado público diciendo que hasta acá nomás, así concreto, hasta acá nomás, porque yo he sido solidario con él, he compartido. ¿Pagó los 50.000 soles de reparación Sí. civil al señor Humala cuando estaba Sí. en la cárcel? Sí, pues le ha ayudado bastante, pero cuando estaba preso era más lúcido que ahora. Ahora que está afuera, termina avalando a Sendero Luminoso y, como he dicho, y en un comunicado público le he dicho que hasta acá nomás, lo conozco, es mi amigo, pero políticamente no tengo nada que ver con Antauro. Muy bueno recalcarlo. Muchísimas gracias, señor Virgilio Acuña Peralta. Gracias por haber estado en Diario 1 en la radio. Es un momento crucial, todas las voces hay que escuchar. Sin enfrentarnos. Dialogando, nuestros problemas no esperan más. Miremos qué está sucediendo, hagamos todos el esfuerzo. Unidos pongamos primero a nuestro Perú. Hoy más que nunca bien informado hay que estar. La dosis precisa es 1 al día a dialogar. 1 al día en RCR Radio con Ricardo Alba y Mayra Álvarez. Siempre al día con las noticias. Diario 1 en la radio.